Hola, hola, hola gente bonita de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y si no es así, tranquilos, porque hoy les traigo un vídeo que créanme, les va a levantar el ánimo, o al menos, les va a dar algo de qué hablar. Y es que, como habrán visto en el título, tenemos una bomba. Y no es cualquier bomba, es la bomba, la megabomba, la noticia que honestamente creo que nadie se esperaba. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Ya sé, muchos de ustedes son superfans, otros quizás no tanto, pero una cosa es segura, estos dos actores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dejaron una huella muy grande en el mundo de las series turcas y en los corazones de millones de personas. Y ahora, el 1 de agosto de 2025, una noticia los ha puesto en el centro de la conversación. Pero antes de que entremos en detalles, necesito que hagan algo muy importante por mí: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna noticia, chisme, análisis, o lo que sea que les tenga preparado. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles contenido. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Empecemos entonces. A ver, la historia de Hande y Kerem es de esas que parecen sacadas de una novela turca, ¿verdad? Empezaron a trabajar juntos en la serie Love is in the Air Senkalkam en turco, y boom, la química fue instantánea. Los fans enloquecieron y con razón, eran adorables juntos en pantalla. Y no solo eso, sino que la magia trascendió la ficción. Para aquellos que no estén tan familiarizados, permítanme darles un pequeño repaso. Love is in the Air fue un fenómeno global. La historia de Eda Yildiz, interpretada por Hande, una joven estudiante que ve truncados sus sueños por un recorte de beca, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto que se ve involucrado en el asunto. La serie está llena de romance, comedia, drama y por supuesto, una química explosiva entre sus protagonistas. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se expandió por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa, generando una legión de fans devotos. La química entre Hande y Kerem era palpable. En cada escena, en cada mirada, en cada gesto, se notaba una conexión especial. Los fans se enamoraron de la pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como suele suceder, la curiosidad y la expectación se apoderaron de todos. Empezaron los rumores, las fotos filtradas, los paparazzi al acecho, y finalmente confirmaron su relación. El mundo entero se emocionó. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas de la televisión turca, guapos, talentosos, enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Las redes sociales explotaron de alegría. Los fans celebraron la noticia como si fuera propia. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se compartieron fotos, vídeos, memes. Todo era Hande y Kerem. La pareja se convirtió en sinónimo de amor y perfección. Viajaron juntos, compartieron fotos, declaraciones de amor en redes sociales. Parecían la pareja perfecta. Durante un tiempo, todo fue color de rosa. Los fans celebraban cada pequeño detalle, cada gesto de cariño. Era como vivir una fantasía. Recuerdo especialmente las fotos de sus viajes. Desde románticas escapadas a lugares exóticos hasta momentos más cotidianos, todo era material para la felicidad de sus seguidores. Sus publicaciones en Instagram eran seguidas con avidez, analizadas al detalle, cada comentario, cada like, cada emoji era motivo de especulación y celebración. Pero como en toda historia, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, los constantes rumores, la distancia, las relaciones, por muy perfectas que parezcan, siempre enfrentan desafíos. Y lamentablemente después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura fue un shock para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de especulaciones, de teorías sobre lo que había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Nadie sabía la verdad completa, pero los rumores no se hicieron esperar. El anuncio de su separación fue una bomba en sí mismo. Los fans, acostumbrados a la felicidad y al romance, se sintieron traicionados. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. ¿Quién había roto? ¿Quién había sido el culpable?
¿Qué había pasado para que esta pareja, que parecía tan perfecta, llegara a su fin? Se habló de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia, de problemas personales. La prensa turca, como siempre, hizo su trabajo publicando artículos y análisis sobre el tema. Y aunque Hande y Kerem intentaron mantener la discreción, la noticia se filtró y se convirtió en un tema recurrente. Los tabloides turcos, conocidos por su sensacionalismo, no tardaron en alimentar el fuego. Se publicaron supuestas declaraciones de amigos cercanos, se analizaron las publicaciones en redes sociales en busca de pistas, se investigó cada movimiento de la pareja por separado. La presión mediática se intensificó y aunque Hande y Kerem mantuvieron el silencio, la situación se volvió insostenible. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande se enfocó en su carrera protagonizando nuevos proyectos, y Kerem también continuó trabajando, participando en series y películas. Intentaron mantener una relación cordial, pero el pasado, como siempre, es un fantasma que persigue. Tras la separación, Hande y Kerem se mantuvieron activos en sus respectivas carreras. Hande se embarcó en nuevos proyectos demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, continuó participando en series y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. La prensa y los fans, aunque curiosos, intentaron darle su espacio y respetar su privacidad. Y llegamos al 1 de agosto de 2025. La noticia que nos tiene hoy aquí. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que tanto ha sorprendido al mundo? Pues bien, la información que ha llegado a nosotros es inesperada. Los detalles son aún escasos, pero la fuente es bastante confiable. Parece ser que Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos. Sí, lo escucharon bien. Juntos. Y no solo eso, sino que hay rumores de que podrían estar juntos de nuevo. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron. Los fans divididos entre la esperanza y la cautela. ¿Es una reconciliación? ¿Una amistad? ¿Un proyecto en común? La incertidumbre es total. La noticia de su encuentro fue un terremoto en el mundo del entretenimiento. Los fans reaccionaron con una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Sería posible que la pareja volviera a estar junta? ¿Sería este el comienzo de una nueva etapa en su historia? La especulación se disparó y las redes sociales se encendieron. Lo que se sabe hasta ahora es que fueron vistos en un lugar muy conocido por ambos. Lugares donde antes compartían risas y momentos de complicidad. Las fotos, aunque no son de muy buena calidad, dejan ver a dos figuras inconfundibles. Hande con su inconfundible estilo y Kerem con su sonrisa que derrite corazones. Las imágenes, aunque borrosas, fueron suficientes para despertar la curiosidad del mundo. Las fotos tomadas a distancia mostraban a dos figuras muy similares a Hande y Kerem en un lugar que ambos frecuentaban en el pasado. La especulación se centró en los detalles. ¿Qué hacían allí? ¿Quién los acompañaba? ¿Cómo era su interacción? La especulación es mucha. Se habla de una posible cena romántica, de un reencuentro casual, o incluso de un proyecto secreto. La verdad, por ahora, es un misterio. Pero lo que sí podemos decir es que la noticia ha revivido la llama de la esperanza en muchos corazones. Las teorías y conjeturas se multiplicaron. Algunos especulan sobre una cena romántica, un intento de volver a conectar. Otros creen que se trata de un reencuentro casual, un encuentro amistoso. Y por supuesto, no faltan los que sugieren un proyecto profesional en común, un nuevo trabajo juntos que podría revitalizar sus carreras y deleitar a sus fans. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues para empezar, un gran impacto en la industria del entretenimiento. Un posible regreso de Hande y Kerem como pareja sería un bombazo. Los fans se volverían locos, las series y las marcas buscarían asociarse con ellos, y la popularidad de ambos actores se dispararía. Un regreso de Hande y Kerem como pareja no solo tendría un impacto emocional en sus fans, sino que también tendría consecuencias en la industria. Las series y las marcas se pelearían por tenerlos como imagen. La popularidad de ambos actores se dispararía, y sus carreras profesionales experimentarían un nuevo auge. Pero por otro lado, también estaría la presión mediática. Volver a estar en el centro de la atención, tener que lidiar con los paparazzi, con los rumores, con la opinión pública. No es fácil.
Por eso entendemos la importancia de mantener la calma y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan la situación. La presión mediática sería inmensa. Los paparazzi estarían al acecho, los rumores circularían sin control, y la opinión pública sería implacable. Es comprensible que Hande y Kerem necesiten tiempo y espacio para manejar la situación. La discreción en estos casos es fundamental. ¿Y qué más podríamos especular? Bueno, podríamos pensar en la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. ¿Se imaginan una nueva serie, una película, una campaña publicitaria? Sería increíble. La química que tienen es innegable y verlos trabajar juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos. La idea de un nuevo proyecto juntos es emocionante. Una nueva serie, una película, una campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. La química entre Hande y Kerem es innegable y verlos trabajar juntos de nuevo sería un sueño para muchos fans. También podríamos especular sobre el futuro. ¿Es una reconciliación definitiva? ¿Están dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta noticia ha generado muchísima expectativa. El futuro es incierto. ¿Será una reconciliación definitiva? ¿Se darán una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la noticia ha generado una gran expectativa y ha mantenido a sus fans al borde de la emoción. Es importante recordar que en estos casos, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos tienen derecho a manejar su vida personal como quieran. Lo que podemos hacer nosotros es seguirles apoyando en sus carreras, disfrutar de su trabajo y esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que consideren oportuno. En este momento la información es limitada, pero les prometo que estaré atento a cualquier novedad. Seguiré investigando, leyendo y buscando fuentes confiables para mantenerlos informados. En cuanto tenga más detalles, se los compartiré de inmediato. Así que manténganse atentos a este canal, porque seguramente habrá más noticias sobre este tema. Y mientras tanto, ¿qué les parece si debatimos un poco? ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿O simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones. Y ahora, como siempre, un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Hablamos sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. La posible reconciliación o reencuentro, el revuelo que ha generado, y las especulaciones sobre el futuro de esta pareja que cautivó a tantos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido al tanto de todo. Como siempre, gracias por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es invaluable. Gracias por ver, por escuchar, por compartir, y por ser tan geniales. Y ahora, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao. Hasta la próxima.